y qué realizar para atenderte por aqui, por el SUS. O sea, num hospital em Cuba, indignada com todo, que o lugar tá tão sujo que dá até vontade de vomitar. Como vocês podem ver, o lugar realmente está em péssimo. Oi, tudo bem com você, galera? Boa noite. Eu invito a vocês a se inscrever-se ao meu canal para ver um novo vídeo. Eu sou uma cubana que mora no Brasil. Bem-vindo ao meu canal Um Café com Greta. Gente linda de YouTube, hoy quiero hacerle un video sobre cómo es el sistema de salud, qué debes tener, qué documento debes tener y qué realizar para atenderte por aquí, por el SUS. O sea, para atenderte aquí en Brasil por el SUS. Para esas personas que están aquí como yo o que quieren venir para acá como yo, lo hice, o que no tienen esa información, te voy a estar dando unos datos para que estés sabio. Yo hice un video sobre esto anteriormente, quiero ser breve porque en realidad quiero darte esta información, quiero decirte cómo hacer esto y también quiero contarte sobre mi experiencia como estudiante de medicina en Cuba, o sea, allá en Cuba. Entonces quiero comentar eso desde mi experiencia, o sea, una historia personal, quiero comentártelo para que sepan un poco sobre mí, sobre esa parte de mi vida, porque yo lo siento como familia y me gustaría contarle esa historia de mi vida también. Entonces vamos a empezar por la primera opción, que es la más importante. Vamos allá. ¿Qué papeles, qué documentos tienes que tener para realizarte el atendimiento por el SUS, que viene siendo, el SUS viene siendo Sistema Único de Salud. El sistema de salud aquí en Brasil por el SUS es único y gratuito. Este sistema es gratuito para todo extranjero y ciudadano brasileño que esté aquí en Brasil, en territorio brasileño. Eso viene siendo el SUS. Entonces, para tú atenderte por aquí gratuitamente, solamente dirigirte primeramente desde el primer momento en que tú llegas, tú vas con tus documentos que tú tienes, el RNI, tu CPF y tu protocolo, el que te dan. En todo caso, que aún no tengas residencia, solamente con esos documentos, tú te diriges a una UBC que viene siendo Unidad Básica de Salud, que es la unidad primaria de salud donde te atienden. Viene siendo como un consultorio para los que me ven de Cuba, que saben lo que es un consultorio, pero sería, a ver, le pongo este ejemplo, pero realmente no tiene nada que ver con lo de allá. Es un centro de salud, se le dice así. Centro de salud es una UBC. Ahí te atienden Unidad Básica de Salud Primaria. Entonces tú te diriges, ahí primeramente das tus documentos de primera vez. Ellos te piden tu documento en la recepción. Te diriges hacia la recepción, que va a ser lo primero que te vas a encontrar allí. Das tus documentos. Ellos van a como agregarte al sistema para agendar, un ejemplo, cuando tú vas a agendar tu cita, es simplemente ir, entregar tus documentos, los que ya dije, y agendar tu cita para lo que tú vayas a hacer, o sea, atender con la enfermera o el médico que te vaya a ver, ¿ves? Para la consulta que tú vayas a procurar. Tú haces tu cita, ellos te dan tu cita, para el día te van a dar una cita para que tú vayas, y ese día tú tienes que ir justamente, que esto es muy importante, tienes que ir a la hora que te den la cita. Ellos te van a preguntar qué hora te conviene a ti ir, porque si tú no vas en ese horario vas a perder tu cita, porque eso tiene un control. Claramente, tienen que tener un horario, porque si no tuviera un horario, entonces sería un caos. Entonces hay que tener un control, ¿verdad? Hay que tener un control, entonces hay que tener un control de las cosas. Y por eso hay que estar en su horario. Es un sistema completamente distinto a lo que uno está acostumbrando allá. Entonces hay que acostumbrarse y seguir como que esas normas para poder cumplir y que nos den nuestro atendimiento. En fin, eso es lo más importante de todo, señores, es simplemente ir con eso. Y una cosa que se me quedó, tener el cartón del SUS. Eso viene siendo como un numerito que te dan, que tú tienes que ir a una VC que sea como la principal VC,
o ellos te lo van a comunicar allí apenas tú llegas. Si no lo tienes hecho, te hacen tu cartón del SUS, te dan ese numerito para que tú lo puedas dar en tu VC y eso, ¿sabes? A lo mejor en la VC que tú te dirijas te lo hacen, si no ellos te dicen a qué VC dirigirte para que te lo hagan y tengas ese numerito y tengas ese documento. No tiene pérdida, ellos te van a orientar, es simplemente dirigirte con esos documentos tuyos que tú tienes y agendar tu cita. Ellos te dicen para dónde tienes que dirigirte, si tienes que hacer tu cartón de SUS o simplemente te lo hacen en esa unidad. Todo depende del lugar que tú estés. Entonces, gente linda, no tiene nada de pérdida. Señores, es una atención muy buena, todo tiene su control, todo tiene su requisito. Tú desde que llegas allí en tu horario, tú no tienes que esperar ni mucho. Puede que un día tengas que esperar un poquito porque quizás la enfermera o la doctora quien te vaya a atender esté en una situación que esté solo, trabajando solo y se demora un poquito más, pero siempre, la mayoría de las veces, ellos cumplen con su horario, pero es muy importante siempre estar a su hora porque puedes perder tu consulta. Agendas tu consulta y ahí ese día tú vas a ir. Aquí los análisis te lo hacen bastante rápido, no porque tú seas embarazada ni nada de eso, simplemente te hacen tus análisis, te hacen todo. Para mí lo que más demora son los ultrasonidos, que llegan pero demoran mucho tiempo. Por eso yo me he hecho mis ultrasonidos particulares que les voy a mostrar. Señores, no es una cosa que no te puedas pagar tampoco, porque hay algunos que son más caros que otros y otros más baratos, todo depende del ultrasonido que te hagas. Pero se puede ir pagando poco a poco, en caso de que ya tengas tarjeta, lo pagas a crédito, como tú desees pagarlo. Aquí hay muchas opciones para pagar si no tienes el dinero en ese momento y tienes crédito. Entonces, de todas formas, no es una cosa que te vaya a quitar, como uno dice, el sustento. Tú puedes pagártelo, pero bueno, es lo único que se demora. Creo que lo que para mí, en lo personal, según he recibido la atención, lo que más se demora es eso. Pero de ahí en fuera todo. Análisis me lo han hecho por ahí, y análisis habido y por haber que nunca en mi vida me habían hecho, que allá en Cuba no existen y me lo hicieron. Test rápido, todo eso viene siendo al momento. Lo que es prueba de VIH, todo eso, test de sífilis, de hepatitis, test de malaria, que eso allá no existe. Entonces estos test te lo hacen rapidito, te pinchan y te lo hacen así tipo test de embarazo. Entonces todo es muy rápido, el sistema es muy diferente allá, todo es más rápido, no te pinchan así como a matarte, ¿sabes? Todo tiene su tiempo y todo tiene su cosa. Cada aguja para su cosa, también cada jeringuilla para su análisis, todo es totalmente distinto, una atención súper buena. Te llaman en cuanto ya tú agendas tu cita, tú simplemente vas en el horario. Recuerden siempre ir en el horario, te llaman por una pantallita que voy a estar poniendo aquí para que vean, te llaman por esta pantallita. Entonces, nada, ahí dicen tu nombre claramente, te pasan por enfermería, te toman la presión, en caso de que tú vayas a una consulta con la enfermera o la doctora, te pasan por ahí, vas a la enfermería, te pesan, toman la presión, te toman la diabetes, todo eso. Luego, te pasan para tu consulta. Y bueno, así seguirá haciendo todo el proceso. En caso de que tú vayas a hacer un análisis de sangre, ya tú sí tienes que ir, un ejemplo, bien tempranito, son bien tempranitos esos análisis, vas bien tempranito, haces tu colita y pasas y te haces tus análisis. Les voy a estar mostrando el ultrasonido que yo me hice, que no fue por el SUS, fue pago, pero como ya le dije, no es una cosa que te vaya a quitar el susto. Entonces, nada, les voy a estar mostrando, y decir después de esto que ya conseguí un ultrasonido por el SUS para el 26 de septiembre. Les voy a estar haciendo un video porque quiero ver las diferencias entre el SUS y lo otro. No debe tener mucha diferencia, así que les voy a estar mostrando esa parte. Cuando lo hagan, voy a estar mostrando toda esa parte porque es en otro lugar. No va a ser el ultrasonido no va a ser donde
está mi consulta, o sea, en la VC. Va a ser en otro sitio y entonces le voy a estar mostrando ese procedimiento. Este es el ultrasonido, o sea, este es el papel que me dieron por el SUS para mi ultrasonido. Ven todo computarizado, informatizado, todo aquí viene siendo más profesional. Entonces, esta es mi indicación para el ultrasonido que me toca el día 26. Aquí te lo ponen bien para que tú estés al tanto. Te ponen incluso el día, la hora y todo. Fecha, hora y día. Para que no haya duda ni problema. ¿Ven? Te lo subrayan ahí para que tú estés al pendiente. Así que ya saben, todo muy bien. En cuanto a trabajo, no va a haber ningún tipo de pérdida. Simplemente con realizar eso vas a tener una buena atención. Se lo aseguro. Un dato muy importante: te dan medicamentos. Si tú vas a la consulta y tú necesitas de un medicamento, te lo van a dar. O sea, no te lo van a... Si tienes, puede que, un ejemplo, si tienes la necesidad de comprarlo, lo compras. Pero señores, eso es una gran ayuda para todo el mundo. A ellos a veces no les gustan los medicamentos que dan aquí, eso, pero señores, allá en Cuba no tenemos ninguno. Entonces, señores, esto para mí está bien. Para mí estos medicamentos son buenos igual. Se lo puedo asegurar. Para mí también son buenos. Y entonces te dan tu receta para que lo compres ahí mismo en la VC. Ahí, esa VC viene siendo un centro donde hay varios salones. Ahí está el salón de hacerte los análisis, el salón de la consulta, el salón de la farmacia, todo ahí dentro. No va a tener ninguna pérdida, no vas a tener que ir a otro lado ni nada, va a estar todo ahí. ¿Entienden? Entonces te dan tu receta y vas y compras el medicamento ahí mismo, que no es que tienes que ir a otro lado, no. Perdón, no lo compras, te lo dan. Me equivoqué en eso, lo rectifico, no lo compras, te lo dan regalado. Si lo necesitas, si lo estás procurando, te lo van a dar. Si tienes alguna enfermedad o tienes alguna cosa que necesitas tomar un medicamento, te van a dar la receta para que tú tengas tu medicamento y te va a salir gratis. Y no solamente, miren, no solamente a mí porque estoy embarazada, mi mamá también necesitaba de medicamentos porque ella tiene asma, entre otras cosas, lo ha necesitado, ha agendado su consulta, ha ido y ha tenido sus medicamentos, sus cosas, que ni se imaginan, señores, realmente lo caro que a veces son algunas cremas y ahí te las dan. Esto es una gran ayuda. No es porque yo esté embarazada y tal, es que ahí te lo dan. Muy bueno este sistema de salud y totalmente gratis. También en cuanto a otra cosa, o sea, en cuanto al hospital, tú vas al hospital, allí en el hospital yo tuve la experiencia de ir, tú llegas, agenda también en una recepción para que te den un numerito, con ese numerito te llaman y pasas, y bueno, ya te mandan para la consulta que tú vas a ir y ahí ya van viendo cómo es todo el proceso. Pero también ahí no tienes que pagar nada, te mandan todo lo que necesites, buena atención también, pero señores, todo limpio, todo lindo, le va a encantar, la verdad, es una gran diferencia. Digo esto porque sé que la salud es algo importante y que preocupa a veces y no sabemos, entonces esto es muy importante. Yo había hablado de esto un poco, de cómo es este sistema, de cómo es el lugar, tengo otro video por ahí por si lo quieren ver. Y hoy quise hacerlo ya que voy a relacionar el video con una experiencia de mi vida, de cómo era mi vida cuando estudiaba medicina, cómo fue esta época en mi vida. Entonces voy a enseñarle, antes de caer en ese tema, mi ultrasonido pago. Entonces me lo dan aquí, como el otro, ¿ven? Lo dan en este file con el nombre de la clínica. Me dan aquí los datos, ¿ven? Me dan los datos y aquí las fotos de las cosas que hice. Ahí están otras fotos, ven, es algo así. Este fue el que yo pagué. Entonces ya cuando yo me haga el ultrasonido por el SUS, yo le voy a estar mostrando a ustedes desde el punto en que vaya de aquí para que ustedes vean la experiencia y de lo que le hablo. Entonces no dudes en ir si tú lo necesitas porque vas a recibir una buena atención. Esto súper bien. Entonces, ahora cambiando de tema, vamos a mi historia. Entonces voy a contarle cómo fue todo. Vamos. Bueno, entonces todo fue, nada, yo cogí, allá se hace una prueba de ingreso, se le dice así, prueba de ingreso, que viene siendo como una prueba de NEM,
pero digamos que menos rigurosa en el sentido de que son menos pruebas, simplemente son pruebas de matemática, prueba de español, o sea, de tu lengua, español, literatura, se le dice, allá se hace prueba de español, literatura, prueba de matemática y prueba de, ¿qué es la otra hora? De matemática, ay, de historia de Cuba, que ya ustedes saben, la supuesta historia de Cuba. Entonces, nada, hacen esas 3 pruebas, tienes que garantizar una buena nota en tu prueba para poder coger una buena carrera. Bueno, es un poco complicado lo que voy a hablar para ustedes. Voy a hablar para ustedes algo que pasó hace mucho tiempo, que ya a veces uno va pasando los años y como que lo va olvidando, ese momento tan tenso de tu vida, todo lo que tuviste que pasar y tal, pero bueno. No se sabe qué es peor, si ese momento antes de coger la carrera o después que la cogiste, no se sabe. Entonces les voy a contar, allá se hace esa prueba. Yo la hice, de contarle que fue un momento para mí cuando yo hice esa prueba bastante difícil, estaba pasando por ciertas cosas cuando hice esa prueba. Yo realmente les voy a ser sincera, esa prueba para mí era un desafío en cuestión de matemática, porque yo y la matemática no nos damos muy de la mano. Les voy a ser realista, yo y la matemática nada que ver, señores. Fue un reto para mí, la matemática aún es un reto para mí, porque si yo me quiero presentar al ENEM, va a ser un reto. Yo le tiro más, o sea, me defiendo más en la física que en la matemática. Más o menos así, se pudiera decir. La física estudiando la puedo defender más, pero matemática, mi terror. Pero bueno, nada. Yo me preparé en historia, era aprenderse la historia de Cuba. Esa historia tú la vienes dando desde tu primer año de vida, prácticamente, o sea, desde 5.º año de vida. Entonces es lo mismo siempre, tuve que aprenderme todo eso. Pero para hacerla realista, yo me aprendí lo de historia, que era como un panfleto así de hojas, prácticamente en un mes antes de mi prueba. Un mes antes de mi prueba me lo aprendí. Y español, yo siempre he sido buena en el español y no se me daba tan complicado. Para serles sincera, yo español lo estudié una semana antes por ahí, porque realmente para mí el español no era tan complicado. Siempre la falta de ortografía y eso. Pero en español no me era tan difícil, así que saqué buena nota, saqué 98 puntos porque es en base a 100. Allá las notas son en base a 100 puntos, yo cogí 98, entonces en español. En historia cogí 100 puntos, o sea, todos los puntos. Me lo aprendí todo bien. Yo con el tema de la aprendedera, o sea, aprenderme las cosas no es tan complejo. Pero la matemática era mi terror. Yo solamente decía, Señor, con que yo apruebe matemática, todo lo demás para mí está correcto. Entonces, nada, yo aprobé matemática. Voy a hacerles un poco más rapidita en esto. Yo aprobé matemática con 60. Dios mío, qué pena. Pero no me da pena, porque en ese tiempo, la gente en mi año, o sea, las personas de mi año, solamente los que aprobaban con esas notas, porque se quedó muchísimos alumnos en ese tiempo, porque fue cuando la COVID. Entonces, cuando mi curso, se quedaron muchos alumnos porque no lograron pasar esta prueba, porque pasamos el proceso de la COVID, no dimos clase, no estábamos adentrados con la escuela, y entonces fue un reto hacer esa prueba con nunca haber dado eso, y solamente en un año dar toda una matemática de 3 años, imagínense todo ese ruido en el sistema. Y yo estudié matemática un mes antes, porque como estuve diciendo, yo pasé por un proceso. Yo me fui a vivir sola en ese tiempo, pero a independizarme, no por nada malo, simplemente que me quise independizar y tal, y tuve que hacer la prueba en ese momento, y fue complejo, pero yo salí súper bien, y tenía un índice bastante alto, tenía un índice de 98 por ahí, en base a 100. Entonces eso me ayudó a coger la carrera que yo quería, que era medicina en primera opción. Yo puse medicina en primera opción, pero mi deseo siempre fue diseño, que aquí también yo he visto diseño de moda. Veo que esa carrera sí la puedo estudiar. Yo quiero en realidad estudiar aquí algo que tenga que ver con salud, porque genera mucho dinero, y yo realmente lo que quiero aquí es algo que me dé un dinerito
para vivir más o menos sustentable. Si no es medicina, va a ser enfermería, si no farmacia o si no estomatología, una opción va a ser, pero que me genere y pueda hacer un negocio luego. Ese es mi pensamiento. Y así, vamos a ver, porque tengo muchas cosas en la cabeza, pero ya será para un día en adelante que yo pueda, después de mi proceso de embarazo, tenga mi tiempo con mi hijo, porque eso sí lo voy a tener. Entonces, nada, como les seguía diciendo, ya, pero el diseño de moda siempre ha sido como mi sueño, ¿no? Y ya les digo, yo quiero estudiar algo que tenga que me genere, pero quizás un día me hago un cursito de diseño de moda, aprenda a diseñar y esas cosas. Es algo como que yo quiero hacer porque lo soñé, ¿sabes? Como un propósito personal. Que aunque no, ¿sabes? No me genere mucho, pero quién sabe. Lo quiero hacerle. La cuestión es que quisiera hacerlo en algún momento. Pero esa carrera no. Allá llega un diseño que es diseño industrial. Ahí se estudian varios tipos de diseño. Y llegó una sola carrera para mi provincia. Entonces era prácticamente imposible coger eso. Y luego ya las carreras no me gustaban porque no había nada que sirviera. ¿Por qué le digo esto? Porque las carreras que llegaran yo cogiéndolas no iba a hacer nada. O sea, el salario iba a ser una porquería. Y no iba a, ¿sabes? No iban, las carreras no sirven, no servían, no, nada que ver. Igual medicina tampoco era un salario digno de un médico ni nada de eso, pero les voy a estar diciendo cuánto real le cobra un médico allá para que ustedes entiendan lo que le quiero decir, ¿no? Porque es súper desvalorado. Un médico cobra poquito dinero, o sea. Pero bueno, yo quería cogerlo porque, bueno, mi mamá siempre quiso que yo cogiera medicina, yo también lo quise de niña, pero las cosas empezaron a cambiar, ¿saben? Yo quería medicina, quería hacerme médico porque yo veía que los médicos podían salir del país, podían ir a misiones, pero todo eso empezó a cambiar. Ya los médicos no van de misiones, las misiones prácticamente son compradas, si tienes dinero es así. O si no, ir a Venezuela, y eso no me, ¿sabes? No me gustaría. Un país que tiene casi el mismo problema que Cuba, ¿para qué? Entonces, bueno, no voy a caer en ese sistema ahora, no voy a caer en debate de nada de eso. La cuestión es que todo empezó a empeorar, la cosa se puso mala, la situación se puso mala, y ya medicina no era valorado como antes. Entonces, prácticamente en la carrera la empezaron a regalar, tanto trabajo que yo pasé para cogerla. Entonces, nada, después que yo pasé tanto trabajo, ahora prácticamente regalan la carrera, ni prueba tienen que hacer para esto. Se puede imaginar, ¿no? Que ahora para cogerla no tienen que hacer prueba de NEM. O sea, ya se dice prueba de ingreso. Y yo pasé trabajo para cogerla, ¿en qué mente cabe eso? Pero bueno, nada, esa no es la cuestión. La cuestión es que todo esto empezó a cambiar y mi interés por la medicina empezó a cambiar también. Porque, señores, tanto sacrificio, tantas noches sin dormir, todo de tipo de sacrificio que ustedes no imaginan. Porque aquí se hace sacrificio, pero no se compara con allá. ¿Sabes por qué? Porque el sacrificio aquí, por lo menos tú tienes una calidad de vida para hacerlo, pero allá no tienes calidad de vida para sacrificarte. Entonces muchas veces dije, no era mi caso, pero imagínense, mucha gente no tiene que comer allá en su casa, no tienen que comer, pasan miles de trabajo y así tienen que estudiar. No estoy justificando nada, señores, es que yo les voy a decir sincero, no se compara. Y entonces tú dices, ¿por qué me estoy sacrificando si no voy a cobrar un salario digno, no voy a ir a ninguna misión porque ya eso se acabó, no vas a ir a ningún lado porque ya eso, vas a ir a ser esclavo del Estado, del gobierno cubano, vas a ser un esclavo ahí porque no puedes coger ninguna especialidad, porque si coges una especialidad, por ejemplo, cardiología, una especialidad en lo que tú quieras, te van a regular. Regular es que no te dejen salir del país. Entonces, ¿para qué me quiero hacer médico? Especializarme en algo si me van a regular. No puedo salir del país. Todos los sueños de un cubano es irse de su país, porque está tan malo que tú lo que quieres irte. Y entonces, la verdad, uno dice, bueno, me voy a quedar siendo MGI para poder salir, porque es la única especialidad que no la regulan tanto. De hecho, que no la regulan. Y
te ponen a trabajar como en un consultorio, te esclavizan y allá no es nada computarizado como aquí, informatizado, allá todo escrito a mano, tienes que escribir mucho trabajo, ahí esclavizado por este salario que voy a poner aquí que no da para nada. En un fili de huevo, o sea, en un fili de huevo se te va tu salario. Imagínense que tú compras un fili de huevo y ya se te fue el salario como médico. ¿Entienden, no? 6 años ahí, porque en realidad son 10 años, ¿no? Porque son 6 años de escuela y 4 de especialidad, lo que ya trabajando. ¿Para qué? 6 años sin corriente, porque allá no hay corriente, allá la luz no existe, o sea, no ten luz todo el tiempo, simplemente 4 horas al día que ten luz. Entonces, imagínense, estudiando de noches sin luz, yendo con tu camisa sin planchar, o sea, con tu bata, sin poder plancharla, estresado por la situación, todo eso te va disgustando, las cosas empezaron a cambiar y todo eso te va disgustando. Yo me empecé a disgustar, les voy a hacer esta parte de mi historia para ya terminar con esa. Bueno, como les decía, así es la situación. Todas esas cosas me fueron decepcionando y yo empecé a cambiar mi mentalidad. Pero, ¿qué me hizo quedarme? El conocimiento nunca está de más. Yo sé cosas que quizás una persona que nunca estudió medicina no la va a saber. Yo sé tomar presión, yo sé atender a un paciente, porque allá en tercer año tú tienes que convivir con el paciente, tienes que atenderlo, tú eres la que atiendes el paciente, no el médico. El médico te pasa visita, te superioriza, es tu supervisor, te pasa visita, te enseña el pase visita, pero tú el que estás atendiendo al paciente, eres tú. Entonces, tengo más o menos ese conocimiento que me faltó mucho porque no la terminé, pero tengo un conocimiento, el conocimiento nunca está de más. Puedo tener mucho más conocimiento que tú que no has estudiado medicina, ¿sabes? Pero el conocimiento, siempre he dicho, nunca está de más. Me quedé porque yo decía, bueno, yo tengo que como quiera graduarme de algo aunque no lo vaya a ejercer, pero imagínense que si yo me graduaba, cuando lo terminara, si no lo ejercía, me quitaban mi título a los 3 meses. Y señores, ¿cómo yo iba a ejercer esclavizada una carrera donde me pagaban 4,000 pesos cubanos, que les voy a poner cuánto es en reales, que me daba para un fili de huevo? No podía, yo me quería ir de Cuba, yo sabía que yo en Cuba no me podía quedar. Y si me quedaba en Cuba era terminar mi carrera e irme de ahí automáticamente. Mi papá vive en Estados Unidos y yo pensaba irme para allá, pero la situación no se dio así. En fin, yo sé que en Cuba no me iba a quedar apenas terminara la medicina, entonces yo quería irme de Cuba cuando la gente empezó a emigrar para Estados Unidos. Yo empecé la escuela y yo tenía una ansiedad de que me quería ir, no se me dio y dije, bueno, voy a terminar la carrera porque ya Trump cerró todo eso, se puso malo, voy a terminar la carrera, pero apenas termine me voy porque yo no le voy a trabajar aquí a nadie, pero no me iba a servir en otra parte del mundo, porque donde único me puede servir el título para revalidarlo es aquí en Brasil. En Estados Unidos prácticamente imposible. Allá trabajas de técnico de algo, te sirve para algo porque ya digo, el conocimiento nunca está de más, pero no como tu profesión, ¿saben? Y es duro no trasnochar, estresarte. Ustedes no saben el estrés que uno pasa estudiando esta carrera. La carrera más estresante, te deprimes, es estresante, sientes que no puedes más, en fin, todo eso para tú no poder ejercer eso nunca. Si me iba del país, porque yo lo iba a hacer, como mucha gente que está allá, que lo que está es loco por irse. Tú le preguntas a un estudiante de medicina, está loco por irse. Lo que no tiene la posibilidad, gente, el que está en Cuba a veces porque no tiene la posibilidad. A veces la mayoría de la gente no tiene para salir del país como yo lo hice. Yo gracias a mi pareja, porque yo no tenía tampoco para eso. Estaba ahorrando, pero me faltaba mucho para llegar. Así que no se crean que el que está aquí es porque no tenía nada. Sinceramente, no todos tienen esa oportunidad de poder comenzar en otro país, como yo lo hice. Entonces, bueno, nada, yo siempre dije que ya la iba a terminar porque, bueno, dije, bueno, yo no me voy a quedar aquí, en fin.
la iba a terminar y me puse a terminarla. La cosa es que les voy a contar, en el primer año me deprimí, fue el peor año de mi vida, porque comencé una carrera predispuesta a la cual no quería ejercer, la que no quería ser, súper decepcionada, y una carrera en la cual tú no quieres estar, a pesar de que ustedes dirán medicina, no sé qué más, tienes la oportunidad de ejercerla ya, pero ¿para qué? Si no tienes la oportunidad, aunque la ejerzas no te va a valer de nada. ¿De qué te vale? De nada, de nada. Mira, yo me deprimí muchísimo, me deprimí tanto que vaya, se me cayó el pelo, me deprimía mucho, todos los días le decía a mi mamá, yo voy a dejar la carrera, ya no aguanto más, no aguanto más. Me deprimí muchísimo, ese año fue el año más duro de mi vida, primer año. Pero yo nunca repetí una materia, nunca nada, yo siempre ahí trataba de coger siempre 5 en todas, las notas son en base a 5 y 4 y 3. Pero ya después yo me empecé a decepcionar, que me daba igual. Lo mío era aprobar y así empieza todo estudiante en medicina, queriendo salir bien y después se conforma con aprobar, porque la vida está tan mala que tú lo que quieres es ir pasando de año. Y sinceramente esa es la realidad. El peor año de mi vida, el primer año fue el año peor de mi vida, ¿para qué decirle? Ya le dije lo que le puedo resumir en este año, que fue decepcionante, y me deprimí, vivía deprimida, yo vivía de depresión, en depresión me llamaba yo, depresión, en primer año. Segundo año fue diferente, era un año bastante fácil para mí, fue bastante fácil, bastante relajante, y le voy a ser sincera, disfruté, gocé y acabé. En ese año salí mucho, me divertí mucho, yo no era una gente que salía mucho, pero ese año empecé a conocer personas y empecé a salir, no sé qué más, y fue un año en el cual un profesor se encarnó conmigo, un profesor se encarnó con mi presencia y me llevó como a repetir una prueba ahí, pero saqué el año, todo súper bien. Eso fue un profesor que estaba frustrado conmigo y mi mamá, que también era profesora en la Universidad de Medicina, y él se frustró como que por el avance de la otra persona. Entonces, nada, cosas que uno tiene que lidiar en la carrera. Entonces, luego de eso, nada, fue frustrante ese año para mí en esa parte final, porque ese hombre era un encarne que tenía conmigo que se le notaba, entonces fue difícil, imagínense. Luego de eso vino tercer año, que el tercer año se dice que es el año más difícil de la carrera, porque es cuando empiezas a estudiar medicina como tal. En tercer año es que tú estudias medicina como tal, de medicina de paciente. Lo primero que estudias no tiene nada que ver, como que lo primero que estudias no lo ves en la práctica, ¿sabes? Por eso te digo, son cosas más básicas, más de libros, ¿sabes? Cosas que no se ven en la práctica. Entonces, nada, en segundo año, en tercero año ya es el año más difícil. Y yo decía, ay señores, este es el año más difícil, yo voy a pasar un estrés enorme. Les voy a ser sincera, yo no cogí tercer año como la gente que dicen que es muy difícil. Para mí fue un tercero bien bonito, fue bien lindo. Yo tercer año fue, creo que de los años que mejores pasé. Yo estudié, no sé si será porque yo le empecé a coger hábito al estudio en tercer año. Yo tenía una amiga que yo siempre, ella es un año mayor que yo, Tatica se llama, y ella me recomendaba cosas, mira, apréndete esto que me salió, y yo le hice un hábito al estudio, o sea, no tanto, pero sí estudiaba constantemente porque nos hacían preguntas en la sala y no quería parecer botada. Y entonces el profesor era bastante bueno con nosotros. Tercero no fue como me lo pintaron, tercero para mí no lo llegué a terminar, pero fue lindo, para mí fue bonito. No lo cogí todo a pecho, salí muy bien en tercero, fue el año que mejor salí, incluso a veces ni me preparaba, iba a los prácticos son como que los prácticos, allá son pruebas que te hacen con el profesor y un paciente, tú tienes que evaluar el paciente ya como si tú fueras médico, ya sabes que si te equivocas tienes cero y vas a matar al paciente. Pero no, yo salí muy bien, el profesor, un día tuve que enfrentarme a un profesor un poco estricto y tenía mucho miedo, de hecho salí muy bien con él, muy bien, la mejor nota que tuve. Y para mí tercero fue un poco así, pero sí, tercero lleva un queme bastante fuerte, uno tiene que estudiar constantemente para no quedarte atrás. Quizás como yo estudié constantemente, no lo cogí tan a pecho, pero fue así. Realmente allá, tercer año, para mí fue así. Allá estudiamos inglés,
es de la primaria, así que ya saben, también sé hablar un poquito inglés. Aquí la gente que es totalmente diferente a la no tem utensilios que aquí dan. Allá no ten libreta, o sea, cuaderno, no lo dan, pero uno para el año completo. Los cuadernos son totalmente diferentes a los de aquí, son feos. No dan como recursos, ¿sabes? Te dan un lapicero para el año completo. Cuando te lo dan, no te dan recursos para estudiar, o sea, no te dan nada, tampoco tienes que comprarlo, no te lo dan. Estos recursos, no, como decía, no te lo dan, allá no tienen eso. Tienes que comprarte tus cosas. Así, entonces allá todo es por libros, que es mejor físico, eso sí. Pero no tienes una computadora donde estudiar, que eso es muy importante en medicina porque todo a veces te lo mandan por un teléfono y a veces si no tienes teléfono tienes que ir al libro, ¿sabes? Ya no todo el mundo tiene teléfono, gente. Allá la gente, no todo el mundo consigue tener un móvil, un teléfono, entonces no todos tienen esa posibilidad. Solo pocas personas. Allá sí, o sea, las personas lo tienen, los muchachos, porque los padres se sacrifican, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces no hay los recursos, como así decir, y medicina requiere de estudiar y requiere de un tablet, una computadora, se hace más fácil. ¿Ves? Por lo menos a mí la visión me la tenía mal. Eso era algo que me estaba afectando mucho por tanto teléfono que es pequeño y entonces esa eléctrica tan chiquita era un poco así. Allá a veces complejo en el sentido también que nada es informatizado, gente. Allá todo es por libro, allá no vemos las cosas como aquí. Allá tú te lo estudias, te lo aprendes, pero tú no lo ves. O sea, aquí te llevan a un laboratorio, aquí tú ves las cosas de frente, se puede decir ahí como los recursos, se puede decir, para tú ver un poco más la medicina de adentro, pero ya todo es por un libro, por una foto, por una memoria, y tú no tienes cómo ver, no tienes cómo relacionarte en un laboratorio, entonces se ve más lindo teniendo los recursos, y entonces tú te quedas como atrás, y entonces esas mismas cosas te desmotivan. También allá, cuando tú empiezas en el tercer año, que ya es en el hospital con el paciente, ya luego todos los años que vienen después también son en el hospital con los pacientes. A veces tú no puedes, te quedas así porque no le recomiendas algo al paciente, le mandas un medicamento o un análisis, un examen, por ejemplo, un urocultivo, y a veces no lo hay. A ver, tú lo mandas y los ultrasonidos que hacen allá solamente son de urgencia. Un urocultivo de urgencia y que nadie me diga que es lo contrario, porque yo sí estuve en la sala de medicina y fue así, porque yo indicaba y eran todos, sí, se le indicaba eso al paciente de urgencia, porque ya eso es para pacientes que estén en urgencia, o sea, que tengan algo urgente y así. Allá hay muchos análisis que no lo hacen porque no tienen el recurso, no hay reactivo, no hay esto, no hay lo otro. Las embarazadas las priorizaban y muchas cosas mi mamá me las resolvió, que se llevaba con gente para poder hacérmelo, como el tipo de sangre que yo era, porque allá no hay para hacértelo, ni siquiera una embarazada. Ya las cosas han cambiado mucho. Las cosas allá han cambiado mucho porque yo sí lo viví en mi experiencia y así fue, nadie me puede decir lo contrario. Las cosas desde hace 5 años han cambiado mucho, ya todo es prácticamente resuelto porque yo mis análisis me los resolví y yo era embarazada, supuestamente prioridad, y yo me los resolví. Entonces no me puedes decir lo contrario porque yo me los resolví. Y yo convivía en una sala de medicina que ahí entran pacientes y sabía cómo era la cosa. Y todo el mundo que me ve, que ella sabe que eso es así. Entonces es triste tú saber que tienes que mandarme algo al paciente y que no lo va a tener. A veces está el medicamento en el hospital, pero muchas veces te ponen otro porque no está el que precisas.
Y es así. Y les voy a estar mostrando un video que puso Nayi en su video, o sea, en su video de YouTube. Yo la sigo a ella, sigo su canal y le pedí su autorización para poner este video aquí. O sea, para poner un video de ella que iba a hablar un poquillo de ese video aquí en mi YouTube. Ella lo sabe, yo me comuniqué con ella y le informé, ella me dijo que tenía todo lo que lo podía hacer. Voy a poner el mensaje aquí de que ella me dio la autorización para que nadie me vaya a reportar la cuenta ni nada de eso. Ella me dio su autorización. Entonces, voy a poner acá un video de cómo está todo. Entonces, pueden mirar cómo está, que no es mentira, es triste. Entonces, yo sigo a Nayi, sus videos, y ella tiene toda la razón con lo que fala de Cuba, gente. La sigo porque tiene toda la razón, es así. Entonces, miren acá cómo es todo ese sistema. Le voy a poner el video acá para que puedan ver todo lo que ella fala, que es así. Todo lo que ella dice es así. Imagínense yo tener que lidiar con eso. Es así, que tú no puedes decirle a un paciente nada, porque si los pacientes te echan la culpa a ti. Entonces la otra cosa, también, gente, ya tú no puedes quejarte de eso. Allá tú no puedes quejarte, porque ¿a quién te vas a quejar? ¿A quién le vas a dar la queja? Si allá tú no puedes poner una queja al gobierno ni al sistema, allá no se demanda el sistema. Bueno, mostrou como é ficar internado num hospital em Cuba. Indignado com todo que o lugar tá tão sujo que dá até vontade de vomitar. Como vocês podem ver, o lugar realmente está em péssimas condições. Eu fiquei chocada quando cheguei no Brasil e vi a diferença do sistema de saúde de Cuba e do Brasil, gente. Não tem nada a ver. Realmente mentiram pra mim a vida toda dizendo que só em Cuba tem uma saúde grátis que leva muito demais. Que grande mentira, hein? Talvez no Brasil a saúde precisa melhorar muita coisa, mas não tem nada a ver com a saúde de Cuba. É muito, muito, muito melhor. Entonces acrediten esto. Pueden acá estar mirando esto. Es toda razón lo que ella dice, gente. Es así. Largo, pero quería comentarles eso gracias a las personas que se quedaron hasta aquí para ver mi historia, para ver esto, para ver cómo fue todo esto. Entonces, gracias a esas personas que se quedaron hasta el final del video, voy a seguir haciendo videos. Necesito que me apoyen ahora más que nunca, gente. Necesito que me apoyen. Dale a la campanita, activen la notificación, síguenme, hagan un comentario, compartan el video para que me puedan ayudar a ver si yo logro monetizar esto y a ver si salgo un poquito del hueco en el que estoy económicamente. La verdad lo necesito. Entonces, por favor, solo les pido que comenten, que compartan, que me regalen un like. Nada más. Entonces ya saben, ahí activen su campanita, suscríbete al canal para ver si llego a esos 1000 suscriptores. Me hace falta llegar a los 1000 suscriptores. Gente, quédate en el canal. Entonces nos vemos en un próximo video. Chao.